Buenas tardes, hermanos. Vengo como chef. Vengo para que Dios nos me use para poder serles de bendición. Quiero confesarles de que tuve mucha oposición para poder armar este tema. Y bueno, es de que el diablo no le guste este tema. Pero igual lo vamos a predicar. Igual nos vamos a llevar la revelación a nuestras casas, a las calles, y el diablo no podrá hacer nada. El tema que he traído el día de hoy, Dios nos ha traído, puso en mi corazón, es compartiendo a Cristo, ¿no? Ahí lo tienen. Y bueno, hoy día creo que es un tema muy importante para nuestra iglesia, justamente, y es como una continuación del tema de la semana pasada, si alguno de ustedes estuvo, en donde Dios hablaba, uno de los pasos que nos daban nuestros hermanos era ir y compartir lo que Dios te había enseñado, ¿no? Entonces, vamos a ahondar en el tema de compartir de Cristo. Y para eso quiero comenzar con una historia personal, porque cuando hablamos de compartir, estamos hablando de testimoniar, ¿no? Entonces uno tiene que hablar de aquello que Dios le da. Entonces yo quiero compartirles una pequeña historia, algo que me sucedió a mí hace más o menos unos 15 años. Hace más o menos 15 años me topé con una noticia en la televisión, una noticia muy, muy fuerte, muy dura que me tocó. Era sobre una niña que estaba enferma de cáncer. Ella tenía una bola, ¿no? Un tumor de cáncer detrás de su ojo izquierdo, de tal manera que empujaba su ojito hacia afuera. Entonces era una bola y era una cosa muy grotesca. Esta situación le pareció interesante a los medios para poder publicarlo, pero a la vez aprovecharon para poner los teléfonos de la madre para que puedan ayudar quien deseara a esta niña que estaba mal y en esta situación tan terrible, visualmente tan terrible, ¿no? Y esa historia a mí me impactó, me tocó. Yo no sabía nada sobre sanidad. Yo era cristiano, pero asistía a otra iglesia, aún no tenía la revelación sobre lo que Dios enseña sobre la sanidad. Y como esa historia me tocó, yo anoté el teléfono, lo anoté en mi Biblia, en la última página, y lo dejé ahí. Pasó un año. Y después de ese año yo había entrado a estudiar sobre sanidad, un curso sobre sanidad en un centro bíblico en donde el pastor Víctor enseñó alguna vez, y fui con un amigo. Entonces yo estuve estudiando sobre sanidad y lo que Dios piensa sobre el tema, y las enfermedades me fue revelado a través de la enseñanza y su palabra. Entonces yo entendí ahí que, por ejemplo, Dios no quiere pues que estemos enfermos. Dios piensa que la enfermedad es del diablo, sabe que la enfermedad es del diablo, y nosotros hemos sido liberados de la enfermedad por medio de la obra de Jesucristo. En la cruz Él se llevó nuestras enfermedades. Entonces no es la voluntad de Dios que estemos enfermos. Dios no nos quiere enseñar cosas a través de la enfermedad. O sea, yo todo eso lo entendí, la palabra me fue revelada, me iluminó. Entonces yo estaba con el fuego, pues, ¿no? Estaba así, que Señor, en el nombre de Jesús, sé sano, ¿no? Estaba así con el fuego porque acababa de recibir la palabra y me había transformado. Y me acordé de esta niña. Y dije, ¿dónde está? Yo anoté el teléfono y volví a mi Biblia, y ahí al final estaba, ¿no? Soledad se llama. Entonces dije, voy a llamar, pues. Llamé y me contestó una persona y dijo, sí, hace un año hicieron un reportaje en televisión sobre una niña que tenía cáncer. Yo quería saber cómo está ella, ¿no? Y me dijeron, bueno, nosotros no somos familiares, nosotros dimos nuestro teléfono porque las personas viven en el cerro, estamos en Independencia y yo vivía en Surco, ¿no? Y bueno, la gente les ayudó en un momento, pero de ahí, no sé, la niña está mal ahorita, está mal. ¿Así? ¿Y se puede ir a verla? Bueno, si quiere, ¿no? Le doy la dirección. Y ustedes saben que ahí, pues, a veces en los cerros las direcciones no son claras, ¿no? Entonces, más o menos me dieron unas indicaciones y yo le dije a mi amigo, oye, vamos, pues, ¿no? En el nombre de Jesús, vamos, hermano. Y fuimos, pues. Y en ese tiempo no había metropolitano, que llegas en menos de media hora a Naranjal, que no, hermanos. No había nada de eso, ¿no?
A lo sumo yo había ido una vez a Canto Grande, creo, con una amiga, pero no me ubicaba mucho. Bueno, tomamos nuestra combi y fuimos. Llegamos ahí a Tupac Amaru, que se llama, no sé cómo se llama. De ahí tomamos otra combi, subimos un serpentín, cruzamos, llegamos al último paradero y del último paradero una escalinata ahí, escaleritas, no son como esas electrónicas de Saga, hermanos, no. Unas escaleritas, ¿no? Llegamos, porque nos dijeron, suba las escaleras, hay un tanque, de ahí, más allá, están las casitas, una de esas es. Subimos al tanque, cruzamos una gruta y había unas casitas. Chocitas, ¿no? Chiquitas, ¿no? Esteras. Entonces avanzamos y de pronto nos encontramos con una señora que estaba sentada fuera de su casa con un rostro compungida y le preguntamos, señora, estamos buscando a una niña, Soledad, que está enferma. Ah, yo soy su mamá. Dijo. Oh, señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mire, hemos venido porque queremos orar por ella. Y le empezamos a hablar de Jesús a la señora. Le predicamos, nos sentamos en unas piedritas ahí afuera y la señora aceptó a Jesús en su corazón. Luego nos dijo, bueno, ahorita está dopada, ¿no? Le hemos puesto unos sedantes porque los doctores me han dicho que está desahuciada y que por lo menos para que el dolor, porque le duele la cabeza, para que no tenga dolor, por lo menos no le ponemos esto, pero bueno, está mal, ¿no? Y si quieren pueden entrar a verla, pero está dormida, ¿no? Y le dijimos, bueno, entramos. Entonces su casita eran 2 habitaciones, ¿no? En una entrada y por acá estaba la cocina, comedor, sala, todo, ¿no? Una mesita, pisito de tierra, ¿no? De todo de maderita, ¿no? Sencillito, ¿no? Su fogón ahí. Y la habitación, con una tela que dividía la habitación, y todas las camas adentro y estaba la niña ahí echada, dormida. Entramos, dijimos, bueno, vamos ahora, la levantamos porque no estaba así, ¿no? Vamos a leerle la palabra y vamos a orar por ella. Hicimos eso, leímos la palabra y oramos, declaramos que ella era sana en el nombre de Jesús y dijimos, señora, bueno, volvemos, ¿no? Otro día que ella esté despierta. Dijo, ya, muchas gracias, ¿no? Nos fuimos. Esa fue la última vez que mi amigo fue. Después ya no pudo por X razones. Pero yo volví a la semana siguiente. Cuando volví, Soledad estaba despierta. Y dije, oye, Soledad, ¿te acuerdas de nosotros? No, me acuerdo nada. Pero mi mamá me contó que ustedes vinieron y oraron por mí. ¿Y cómo estás? Bueno, es como que me siento mejor, ¿no? Estos días he estado mejor. Entonces yo aproveché para hablarle acerca de la sanidad, de lo que Dios dice con respecto a la sanidad. Que ese tumor que tenía en su ojo no era la voluntad de Dios, que Dios la quería sana. Y le dije, empieza a mirarte cómo es que te gustaría verte en el futuro, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer? ¿No? Y ella me empezó a decir esto que el otro había tenido que dejar el colegio porque ya no podía estudiar por el dolor y todo. Entonces empecé a hablarle la palabra y la palabra la empezó a empoderar. Dije, vuelvo la próxima semana, ¿no? Y me fui y regresé la siguiente semana. Y la siguiente semana me dijo, hermano, porque aceptó a Cristo, pues ya éramos hermanos. Soledad me dijo, hermano, me ha pasado algo. ¿Qué cosa? Una noche, yo no podía dormir por los dolores que tenía en la cabeza, ¿no? Pero una noche estaba yo echada en mi cama y vi como por mi puerta entró un hombre de negro, grande. Todo era de negro. Y me asusté, pero yo recordé lo que usted me había enseñado y le dije, en el nombre de Jesús, vete, Satanás. Y el hombre salió. Y desde ese día he dormido tranquila, me dijo. Gloria a Dios, le dije. Tú eres sana en el nombre de Jesús. Y empecé a hablarle más la palabra de Dios. Ahora, cuando la señora llevó a su hija al hospital, le habían dicho, sí, le podemos ayudar, que esto y otro, pero cuando la vieron le habían dicho, no, señora, está desahuciada la chica, solo dele estos para que no sienta el dolor. Pero después de un tiempo, la volvió a llevar, después de que habíamos orado y todo. Y los doctores dijeron, señora, qué curioso, pero hemos visto que su hija ya no está desahuciada. Podemos sacarle el ojo, extirparle el ojo y ponerle un ojo de vidrio y la podemos ayudar y así le sacamos el cáncer. Pero Soledad dijo, no, yo quiero mi ojo. Gloria a Dios. Y seguí
visitándola y enseñándole la palabra. Y yo, pues como era un inexperto todavía, pues había aprendido sobre la sanidad. Yo decía, por todo lado la palabra de Dios. Entonces le enseñé a confesar la palabra de Dios. Le impuse manos, hicimos una santa cena. Solo me faltó pues ponerle aceite, hermanos, ¿no? Pero todo hice, ¿no? Para fortalecerla a ella, en el nombre de Jesús, de que ella es sana. Y de pronto volvió a ir al doctor. Y el doctor dice, señora, no sé qué pasa, pero hemos notado que el nervio de su ojo está bien. Entonces es posible que pueda recuperar su ojo. Ya no hay necesidad de sacárselo. Gloria a Dios. Y Soledad comenzó a recuperarse poco a poco. Yo los visitaba una vez a la semana y leíamos la palabra, nos sentábamos en la cama de su mamá, orábamos. Una vez su hermanito le dio como así sarpullido. Hermano, usted que sabe orar, tú también sabes. Ya, oremos, pum, en el nombre de Jesús. Tenía un hermano que ahora yo me estaba acordando de él y casi me pongo a llorar porque, imagínense, ¿no? La madre, la hermana desahuciada, la madre, desamparada, no sabe qué hacer, no hay papá en la casa. Y el chico, adolescente, ¿qué hace? Peleado con Dios, peleado con la vida, frustrado, no quería estar en la casa, no quería ver la desgracia, cómo se hundía su hogar. Pero cuando llegó la palabra a su vida, ¿no? A su hogar, y vio a su hermana que mejoraba, él empezó a volver a creer y a tener esperanza. Y todo eso empezó a suceder en ese hogar, ¿no? Así que Soledad salió del peligro. Y Dios la sanó. Yo supe en mi corazón que ya había cumplido mi trabajo. Dios me dijo, ella tiene fe, ya está fuera de peligro, puedes irte. Y me fui. Ya no le he vuelto a ver, me gustaría visitarla otra vez. Ahora es más fácil llegar. No sé si seguirá viviendo en el mismo lugar, pero fue una gran historia. Ellas comenzaron a congregar una iglesia que quedaba por allá. Y Dios obró en sus vidas, ¿no? Y yo me pongo a pensar, ¿qué me llevó a ser tan osado yo, de ir hasta allá, yo desde Surco, visitar a una familia que no conozco, atreverme a decirle Jesús te quiere sano cuando la chica está desahuciada, no los conozco nada? Ir vez tras vez como diciendo, me voy a asegurar de que esto realmente se dé, porque el diablo siempre miente y mete mentiras, ¿no? O sea, esa osadía, ¿de dónde salió? Yo me di cuenta que había sido la conjunción de varias cosas. Primero, la revelación de la palabra. La palabra me fue revelada y yo sabía lo que era la voluntad de Dios. Estaba convencido de eso. Entonces la revelación estaba ahí. Luego me vino una conciencia de justicia, una conciencia de saber qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere. Y la enfermedad no es la voluntad de Dios. Y lo justo es de que seamos sanos y vivamos en salud divina. Eso es lo justo. Entonces esa conciencia de justicia se apoderó de mí. Y lo tercero fue que me vino una indignación grande por las obras del diablo. ¿Cómo es posible que el diablo le haga esto a una niña así? ¿No? Que no solo con el azote de la pobreza, sino con la enfermedad está destruyendo su hogar. Con la ausencia del padre, estaba destruyendo su hogar. ¿Cómo es posible? Yo no lo voy a permitir porque Dios a mí me ha mandado para poder ser luz a las naciones. Entonces yo estaba con eso. Entonces una indignación, una conciencia de justicia, una revelación de la palabra. Todo se conjugó y era un fuego, hermanos, que me llevó a hacer eso en el nombre de Jesús. Y luego leí un versículo que me confirmó justamente eso que yo estaba pensando, y eso está en el... Bueno, antes de eso, digamos que la enseñanza que yo saqué de esta experiencia fue que compartir a Cristo tiene un efecto poderoso en los oyentes cuando eso que compartimos de Él nos ha sido revelado primero. Porque nosotros no vamos y contamos una historia de paporreta ni nada. Nosotros hablamos vida, palabras de vida. Y esas palabras de vida habían calado en mí, me habían sido reveladas. Y yo fui con esa autoridad y hablé la palabra de Dios. Y las personas fueron transformadas. Y la palabra de Dios corrobora eso, que subió en mi espíritu, con este versículo. 1 Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos.
de los siglos, ¿no? Si alguno hable, hable conforme a las palabras. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Hablar y ministrar. ¿Cuál es la idea? Que Dios sea glorificado. No que sea de tus pensamientos, tus ideas, tus habilidades de elocuencia, de persuadir a las personas, tus recursos. No, es para que Dios sea glorificado. ¿No? Y Dios fue glorificado en esa historia que me pasó. Entonces la pregunta que viene ahora es, ¿cómo podemos hablar conforme a la palabra de Dios? ¿Cómo podemos ministrar conforme al poder que Dios nos da? Porque estamos hablando de compartir a Cristo. Y el compartir a Cristo es un acto en donde se libera y se desata el poder de Dios. Para esto vamos a remitirnos a el momento en donde Jesús nos mandó a hacer esto, a compartirlo a Él, que es la gran comisión y todos conocemos la gran comisión. Todos hemos sido comisionados. Tú puedes tener un ministerio, puedes tener un trabajo, lo que sea, pero todos caemos dentro de la gran comisión. Desde donde estás, tú debes cumplir la gran comisión. ¿Y qué dice? Mateo 28, 19 al 20. Voy a leerlo. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces hemos sido comisionados a todas las naciones, ¿no? El griego dice a todas las etnias, ¿no? Entonces a todos los pueblos, a todas las culturas, Jesús nos mandó a predicarlo a Él. Y Marcos 16, 15 dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura, ¿no? A todo ser creado por Dios. Dios nos ha enviado a las naciones y a toda criatura. Esa es la gran comisión y todos la conocemos. Ahora, lo cierto es que Jesús dijo esto y no es que inmediatamente los apóstoles salieron corriendo a predicar. No, todavía no lo hicieron porque faltaba algo más. Y eso está en Hechos 1:8. Vamos a leerlo. Lucas lo escribió y el apóstol y dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea que no solo es te comisiono para que vayas, sino vas a recibir poder para hacerlo. Porque esto tiene que ser como una bomba expansiva que comienza en Jerusalén, se abre a las provincias de Judea y Samaria y llega a los confines de la tierra. Entonces, la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viniendo sobre nosotros, lo que sucedió en Hechos 2 con el Pentecostés, es lo que te da el poder para poder cumplir la gran comisión. Lo que significa que no por haber nacido de nuevo estás capacitado para cumplir la gran comisión. Necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Ese bautismo te da el fuego para poder hacer ¿qué cosa? Como dice 1 Pedro, hablar conforme a las palabras de Dios y ministrar conforme al poder que Dios da. Porque Dios debe ser glorificado, ¿no? Pablo no vino con palabrerías a la gente, vino con demostración del poder de Dios a quienes les predicó. Porque eso es lo que Dios desea, que se vea su gloria cuando compartimos a Cristo. Entonces el bautismo del Espíritu Santo es esencial. Y si usted, hermano, hermana, no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, es tan sencillo como cuando recibió a Jesús en su corazón, ¿no? Es recibir, Señor, yo recibo tu Espíritu para poder andar en el poder de Dios y poder predicar con ese denuedo, con esa osadía que se requiere para poder ir más allá y poder hacer prodigios para la gloria de Dios. Esa bomba expansiva tiene que manifestarse en cada uno de nosotros. Y cuando tú recibiste a Cristo y si fuiste bautizado en el Espíritu, ya lo has experimentado. Pero de pronto a veces no, uno se empieza a normalizar con el resto y se olvida, pero tú eres una bomba que está ahí para poder llegar al mundo con la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de compartir a Cristo, necesitamos de todas maneras hablar del bautismo del Espíritu Santo, porque es esencial para poder llegar al mundo. Ahora, Jesucristo también utilizó dos símbolos o dos metáforas para poder ayudarnos a entender nuestra responsabilidad con el mundo. Porque cuando tú aceptas a Jesús,
no te vas al cielo inmediatamente, sino que te quedas acá por una razón, por ellos. Y Jesús dijo, ustedes son sal y son luz. ¿No es cierto? Conocen esos versículos, ¿no? Entonces quiero detenerme un instante para poder ahondar un poquito en estos elementos, la sal y la luz, para poder entender nuestra responsabilidad, la responsabilidad que tenemos para compartir a Cristo. Primero, vamos a la sal, ¿no? Dice Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, la sal, nosotros sabemos, ¿no?, que la sal sirve para preservar, es algo que siempre se utilizaba en la antigüedad, ¿no? No habían refrigeradoras, entonces con la sal, el charqui, ¿no?, tú preservabas los alimentos. Y sí, pues, ¿no?, una de las funciones de la sal es la preservación. Nosotros estamos acá para preservar. La tierra, ¿no?, no se destruye porque estamos acá nosotros todavía, ¿no? Ustedes saben que el Apocalipsis dice, ¿no?, cuando los cristianos se van, ¿qué va a pasar? La gran tribulación. Se va la sal y ya no hay vuelta atrás. Entonces comienza la gran tribulación. Tú como sal estás en una combi, en un carro, no le va a pasar nada a esa combi. Y todos los que están alrededor se van a salvar por causa de esa sal que está ahí, ¿no? Porque tú preservas, ¿no es cierto? Pero no solo la sal significa preservar, también tiene otro significado. Y eso lo podemos ver en Colosenses 4, del 5 al 6. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. A cada persona. Interesante, ¿no? Es decir, lo que hablamos a los de afuera debe ser sazonado primero con la gracia de Dios. Pero de pronto nos damos cuenta que no estamos haciendo eso. Estamos saliendo y decimos, ¡ay, pecador! Arrepiéntete, un bibliazo ahí al otro, ¿no? ¿Qué te pasa? O salimos y repetimos como un cassette, lo que por ahí alguna vez en un curso rápido de evangelismo nos dieron, repetimos como un cassette todo, cuando la palabra debe ser sazonada para cada paladar, ¿no? Para cada persona, porque la palabra de Dios es personificada y tú tienes que estar dispuesto a que Dios personifique su palabra para el otro. Dice, debes estar dispuesto a que Dios personalice su mensaje a través de ti. Eso es la sal, ¿no? La sal es un potenciador del sabor, ¿no es cierto? Falta sal, hermanito. Ya. Es un potenciador del sabor. Entonces, la gracia de Dios va a potenciar tus palabras para que lo que tú le digas a otro pueda tocar su corazón de manera personal e individual y única. Y en ese momento que lo necesita. Y tú tienes que estar dispuesto, abierto a la posibilidad de que Dios transforme lo que tenías pensado decir o te sorprenda en algún momento, porque Dios te puede agarrar en cualquier momento, como tú te puedes preparar para hablarle a alguien de Cristo. De una manera en que lo puedas tocar, ¿no? Jesús le habló a la samaritana en su lenguaje, ¿no? Pablo le habló a los griegos en su lenguaje, ¿no? Ellos tenían 50.000 dioses, pero había un dios que se llamaba el Dios no conocido, por si acaso se les pasaba uno, ¿no? Y Pablo dijo, de ese Dios les quiero hablar yo. Se metió en los intersticios de la cultura y cogió algo para poder hablar. De la misma manera Dios te usa a ti para poder hablarles a los demás en un tema que ellos puedan escuchar, que puedan entender, ¿no? Veía un video de un científico que predicaba puerta a puerta y iba con otro científico. No recuerdo bien cuál era su materia, pero digamos que uno era químico y el otro era biólogo. Tocaban la puerta y al químico le abría un químico y al biólogo le abría un biólogo. Entonces les podían hablar en su idioma. Y eso es Dios, hermanos. Dios pone las palabras, te da la posibilidad de que tú te cedas a su gracia para que puedas llegar a los otros, ¿no? Entonces, sal y luz.
Ayer nomás vi la frase de un predicador que por ahí anda diciendo algunas cosas. Me llamó la atención una frase que dijo porque siento que no calza con esta enseñanza y quiero que la evalúen ustedes. Este predicador dijo: aterrar a los pecadores es parte de nuestra responsabilidad al predicar el Evangelio. Aterrar a los pecadores es parte de nuestra responsabilidad. Yo siento que es incongruente con la idea de salar nuestras palabras, ¿no? En todo caso, pues, si la persona se aterra, porque el infierno pues es aterrador, y eso ya lo hace el Espíritu, ¿no? Porque es el Espíritu quien convence de pecado. No eres tú que te acercas y le dices, ¡buh!, ¿no? Arrepiéntete, ¡buh!, ¿no? Te va a pasar esto, ¡buh!, ¿no? O sea, es real, le va a suceder eso, pero tú tienes que sazonar tus palabras. La sal. ¿Qué acerca de la luz? Mateo 5, del 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dentro del contexto de lo que estamos hablando, yo resalto la frase, así alumbre. Porque a veces uno se queda con, yo soy luz, gloria a Dios. Pero no, sí, todos somos luces. Pero tú tienes que alumbrar de una manera. ¿Cuál? Así alumbre. ¿Cuál? Sobre el candelabro, arriba, sobre el monte, como una ciudad. Tú tienes que ponerte en alto para poder alumbrar, porque así, solo así la gente podrá ver las obras que has hecho, que te han llevado a ese lugar, porque Dios preparó buenas obras para que las hagamos. Tú las haces, Dios te lleva al alto. Y ahí alumbras. Son obras, son acciones. Entonces yo digo, vive una vida ejemplar como para un libro, una película, una entrevista, una canción, un escenario. Hermanos, la vida está llena de escenarios, pero tú tienes que vivir de tal manera que tu vida sea una vida de frutos, una vida de ejemplo, una vida de excelencia, que la gente voltee a verte y vea cómo llegó esa persona ahí, las obras y Dios siendo glorificado a través de tu vida. Esa es la luz que Dios nos pide que seamos. No una escondida en donde uno no se da cuenta que esa persona era cristiana. De pronto recién solo en el álbum, ¿no?, pues de recuerdo de los alumnos de la promoción, dices, uno pone ahí, gracias a Dios porque acabé el colegio. Era cristiano. No sabía, recién me enteré. Porque vivimos así escondidos, ¿no? Cuando Dios nos pide que alumbremos desde lo alto. Sal y luz. Compartimos a Cristo por medio de nuestras palabras y nuestras acciones. Palabras, sal. Acciones, luz. Palabras, conforme las palabras de Dios, ¿no? Acciones, ¿no? Ministrar conforme al poder que Dios da. Palabras y acciones. A eso nos llama Dios. Tú vas a compartir a Jesús, que eso esté garantizado. Se llena el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo esté sobre ti y abre tu boca para poder hablar con palabras saladas por la gracia de Dios y actúa de tal manera que la gente voltee a verte porque eres un ejemplo de Dios en todo lo que haces. Alumbra al mundo con tu ejemplo, ¿no? Es más, a veces las palabras no las puedes usar y solo tienes que actuar. Por ejemplo, a las mujeres cuando tienen un esposo que no es cristiano, ¿no?, le dicen tú que tus acciones de amor hacia él sean tu testimonio y tu compartir a él de Jesús y él tal vez pueda convertirse a Cristo, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios nos está poniendo para que podamos predicar su palabra. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis y quiero hablar acerca un poquito de cuál es la sociedad en la cual nos ha tocado compartir la palabra de Dios. Muchos filósofos y pensadores han tratado de definirla. Yo quiero mencionar algunos conceptos solo para que retarlos o desafiarlos o que provocarles alguna curiosidad para poder entender un poco este mundo, para poder saber predicarle a este mundo. Porque no estamos fuera de la cultura, no nos hemos sido desarraigados de nuestra cultura, ¿no? Todos comen arroz con pollo, ¿no?
¿Entienden? O sea, estamos en una cultura. Entonces, dentro de esa cultura uno tiene que saber predicar. Pero existe un pensamiento global también que se instaura en cada era, en cada tiempo. Y yo quiero más o menos dar algunas ideas de cosas que están sucediendo y como tarea usted pueda pensar cómo yo predico a Cristo en medio de este tipo de pensamientos. Entonces, la sociedad que nos ha tocado vivir, por ejemplo, hay un filósofo que se llama Lipovetsky que habla acerca de lo hiper, ¿no? Vivimos en una sociedad hipernarcisista, hiperconsumista, también hiperindividualista también, ¿no? ¿Cómo es eso? Es que el hiperconsumir, bueno, lo entendemos, todo el mundo consume, pero ahora se trata de consumir todo el tiempo, ¿no? Hasta virtualmente consumes porque te consigues aplicaciones por el celular, todo. Entonces, vivimos en una sociedad hiperconsumista. ¿Cómo predicas de Cristo en una sociedad hiperconsumista? Hipernarcisismo, ¿no? Antes pues, la gente decía, se miraba al espejo, ¿no? Narciso, ay, qué bonito que soy. Ahora estás con el celular, el Instagram, acá, ¿no? A cada rato, mi foto, aquí, esto, que el otro, qué bonito, en el baño, todo, ¿no? Todo el tiempo yo, y me veo cómo me veo, y me tomo 50 fotos, y selecciono, y estoy con todo el tema de yo, ¿no? Es más, cuando se quemó la Catedral de Notre Dame, ¿no? ¿Se acuerdan? La gente posteaba, ay, qué pena la Catedral de Notre Dame, mi selfie cuando fui a la Catedral de Notre Dame, ¿no? O sea, al final las desgracias ajenas se convierten en oportunidad para hablar de mí. ¿Se da cuenta en qué sociedad vivimos? ¿No? Una sociedad hipernarcisista. No solo eso, Jordan Peterson es otro orador y psicólogo, habla acerca del peligro de pensarnos primero como identidad grupal y después como identidad individual. ¿Cómo es eso? Es que ahora todo el mundo tiende a meter a la gente en grupos y a juzgarla en base a sus grupos. Ah, tú eres hombre. Ah, entonces patriarcado, ¿no? Tú eres así, asá, que esto, que el otro. Mujer, no. Tú eres cristiano. Ah, tú eres un con mis hijos no te metas, tú eres un esto, que el otro. No, entonces nos meten, ¿no? La tendencia es meter a la gente dentro de moldes y dice, ah, tú eres así, tú eres asá, ¿no? Porque todos ustedes son así, todos ustedes son asá. Y cuán importante es tener un cristianismo personal. Vivir un cristianismo individual, una relación con Dios real y personal, porque eso es lo que va a tocar a la gente. No que yo venga representando a una iglesia o que yo venga representando a un grupo, sino que yo tenga una relación con Dios y yo de manera individual llegue a ti porque tú me interesas, ¿no? Pero esta idea de la identidad grupal nos anula como individuos. La posverdad es otra idea, otro concepto que por ahí lo lanzó un bloguero, pero básicamente arrastra muchas otras cosas, como que ya pues la verdad ya no es algo que determina las cosas, ¿no? Sino ahora cada uno tiene su verdad, y tu verdad, mi verdad, estamos bien, nos damos la mano y bacán tu punto de vista, mi punto de vista, ¿no? ¿Será verdad, no será verdad? No lo sé. Si todos le ponen like, seguro es verdad. Eso es la posverdad, ¿no? ¿Quién tiene más likes? Entonces, esa es la verdad. Entonces vivimos en este mundo de la posverdad. La catástrofe es otro concepto que lo arrastran las artes, por ejemplo, y se ve mucho en el arte contemporáneo, y básicamente habla de una actitud hacia la vida. O sea, antes se pensaba de que una cosa te llevaba a otra, ¿no? Tus acciones tienen una consecuencia lógica y si te portas mal, bueno, viene la catástrofe, pues, ¿no? Como en las obras griegas, ¿no es cierto? Pero ahora no. Ahora la gente piensa de que tú puedes ser buena gente, que te puedes portar bien con todos, que, ¿no? Buen papá, buen mamá, pero sales a la calle y te puede atropellar una combi y te mueres y bueno, pues no hay explicación para eso. Así es la vida, una catástrofe. Y hay gente que vive así y piensa así. Vive desesperanzada. No importa lo que haga, cuánto me esfuerce, nadie sabe para quién trabaja y qué sé yo. Catástrofe. Cuando sabemos nosotros que lo que uno siembra cosecha, ¿no? Y la desnaturalización, que es un concepto demasiado global y general, pero se relaciona con muchas cosas, ¿no? Pero básicamente es quitarle a las cosas su esencia, su naturaleza, como por ejemplo la familia, ¿no? Ahora cualquier cosa puede ser una familia. La idea de la familia es una idea arcaica, hay que renovarla. Esto de acá no es una persona, es un cúmulo de células. Y estamos negando la ciencia y lo natural y estamos creando ideas, pensamientos y constructos para poder justificar nuestras pasiones, ¿no? Y nos alejamos de lo que Dios ha creado.
en donde hay sabiduría y donde la ciencia se asienta con evidencia, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo así. Este es el que nos ha tocado, hermanos. ¿Cómo tú compartes a Cristo en este mundo? Es tu desafío. Lo cierto es que esto no es nuevo bajo el sol. Ya lo decía Pedro en su primera prédica, después de haber recibido el Espíritu Santo, en Hechos 20, 2:40, él dice, sed salvos de esta perversa generación, ¿no? Entonces la generación es perversa, por eso Dios nos dice que tenemos que renovar, ¿no?, nuestra mente, no debemos amoldarnos a este siglo, a esta generación. Y este es el mensaje que debemos llevar al mundo. Cristo te puede salvar de ese mundo. Cristo te puede salvar de esta generación que está destruyendo tu familia, que está destruyendo tu identidad, que está destruyendo tus sueños. Cristo te puede salvar. Y es el mensaje que atraviesa todos los tiempos. Para ir terminando, Jesucristo, cuando vino, Él dijo, esta es mi misión de vida, lo dijo en Lucas 4:18. Y Él dijo lo siguiente, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Uno dice, wow, ¿no? Señor, qué tal misión de vida. Pero nos olvidamos que Él nos dijo, ustedes harán mayores cosas que yo, ahora les toca a ustedes, pero no estarán solos porque les mando mi Espíritu. Este versículo también es para ti. Y yo los desafío ahora a poder leerlo en voz alta, pero pensando que es para ti. ¿Les parece? Vamos a ver cómo eso nos empodera, hermanos, para salir a hablar de Jesús. Vamos a leerlo, ¿ya? Juntos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Amén? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Ah? Eso es, hermanos. Este es nuestro llamado. ¿Quién lo va a hacer sino nosotros? Porque Dios no va a enviar a sus ángeles. Nos ha enviado a nosotros. Y debemos hacer esto. Si la gente sufre, si la gente está desesperanzada, si la gente se equivoca vez tras vez, entonces necesita que nosotros nos acerquemos a ellos. Pero nos acerquemos llenos del Espíritu, bautizados en el Espíritu Santo, con las palabras de Dios, saladas con su gracia y con la manifestación del poder de Dios. Y ellos serán transformados por el Espíritu, no por nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Es curioso que este versículo termina a poner en libertad, ¿no? Termina con a poner en libertad a los oprimidos, y de pronto nos damos cuenta que venimos a una iglesia que se llama Verdad y Libertad, ¿no? Y Juan 8:32, que es el versículo en donde se inspira el nombre de nuestra iglesia, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, el compartir a Cristo para liberar a los oprimidos por el diablo está en el ADN de nuestra iglesia. Entonces, ¿quién es más que nosotros para ir y predicar a Jesús? Ir y compartirlo. ¿Quién es más que nosotros para poder tener esa carga que no nos deje dormir, ese fuego que nos encienda, de ir y ayudar a los que están esclavos? Somos los primeros, hermanos, porque nuestra iglesia se llama así, porque ese es nuestro ADN. Debemos hacerlo. Los desafío a hacerlo. Nuestra iglesia tiene que llenarse de gente que lo necesita. A Jesús. Nosotros ya lo hemos conocido, pero Él ahora nos ha dado las herramientas para poder ir al mundo y poder traerlos a Él, ¿no? Y ese es nuestro llamado. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos despierta, nos despabila, Señor, nos refresca, nos recuerda a qué nos has llamado, Señor. Gracias, mi Dios, porque nos salvaste.
Gracias, Espíritu Santo, porque vienes sobre nosotros para hacer tus obras maravillosas. Ahora nosotros queremos renovar nuestro compromiso contigo. Queremos cumplir esa gran comisión con tu sello, Señor. Queremos ir y ayudar a la gente a ser libre de las ataduras del diablo. Señor, gracias porque nos has dado todo para hacerlo. Nosotros ahora nos disponemos a que sea tu gracia quien nos sale de tal manera que podamos ser más efectivos a la hora de hablar de ti, Señor. Y nosotros tenemos fe y creemos que tú nos vas a utilizar con poder. Padre, toca a tu iglesia, Señor. Toca a tu congregación, de aquí de verdad y libertad. Que podamos abrazar el nombre de nuestra iglesia y podamos salir a liberar a los cautivos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque yo sé y veré cómo gente viene a ti a través de mis hermanos que actúan conforme a tu palabra, que saben que son sal y luz de este mundo. Gracias, Señor. Y así en esta situación que estamos con los ojos cerrados, tal vez haya alguien que ha venido por primera vez, que no conoce a Jesús. Y quiero decirte que Jesús te ama, que Él quiere librarte de esta generación que te está destruyendo a tu familia, tu trabajo, tus esperanzas, tus ganas de vivir. Jesús es la respuesta. Él te puede hacer libre el día de hoy. Y yo quiero invitarte a hacer una oración para que tú lo recibas en tu corazón, porque es el primer paso, nacer de nuevo. Dejar los errores atrás y venir a Jesús. Él te hace libre. Y si tú quieres hacer esta oración y entregarle tu vida a Jesús, quiero que repitas esta oración conmigo. ¿Sí? Repite conmigo. Señor Jesús, en esta tarde yo reconozco que te necesito. Reconozco que estoy en pecado y que necesito tu salvación. Te entrego mi vida para que seas el Señor de mi vida. Creo en ti, que viniste, moriste en la cruz y resucitaste. Y ahora te recibo en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén.